Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Ruth María Pérez Pineda, estudiante actual de la especialización en Derecho Administrativo de la UNAD. El día de hoy voy a abordar un tema visto a lo largo del primer periodo de esta especialización, el cual está denominado Derecho de Petición. Tenemos entonces que el derecho de petición se encuentra regulado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 23. Adicionalmente, la normatividad que lo rige es la Ley 1755 de 2015 que establece cuáles son esas condiciones bajo las cuales las autoridades deben responder esas solicitudes. Y también se encuentra regulado en la Ley 1437 de 2011, el cual también regula los procedimientos ante las autoridades administrativas, donde también se menciona el derecho de petición. Tenemos entonces que el derecho de petición es la facultad que tienen todas las personas de presentar solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias o preguntas ante las autoridades públicas y o privadas. En ciertos casos, ante algunas autoridades privadas. Y recibir una respuesta oportuna, clara, completa y de fondo dentro de los plazos establecidos en la ley. Ahora tenemos cuál es la estructura y cuáles son esas características que rigen el derecho de petición. Entonces tenemos que el derecho de petición es totalmente gratuito, no se requiere ningún pago para poder ejercerlo. También tenemos que es oportuno, la respuesta debe ser dada dentro de los plazos otorgados en la normatividad, que en este caso sería generalmente son 15 días hábiles a partir de la fecha de la presentación de la petición. En otros casos tenemos que pueden extenderse hasta 30 días dependiendo de la complejidad de la respuesta que se requiera. No obstante, las autoridades deben informarle al peticionario que van a demorarse ese lapso de tiempo para que él tenga el conocimiento y no esté en la frustración o piense, que su petición fue frustrada. Adicionalmente, tenemos casos muy excepcionales como lo son solicitudes o peticiones en materias pensionales que pueden demorarse hasta 4 meses. Tenemos otra característica y es que el derecho de petición es directo, debe ser presentado directamente ante la entidad competente. Y también tenemos una característica que el derecho de petición es escrito o verbal. El derecho de petición puede presentarse por escrito o de manera verbal en función de las circunstancias. Adicionalmente, puede ser de forma física directamente a la entidad, por correo electrónico si tiene ese canal autorizado, o si la persona desconoce este tipo de circunstancias, de forma verbal puede dirigirse a la autoridad e inmediatamente solicitar que le recepcionen su derecho de petición de forma verbal. Tenemos entonces que la formulación administrativa de una solicitud debe seguir un procedimiento administrativo claro y estructurado para así poder garantizar que sea recibida esa petición y atendida adecuadamente por la autoridad competente. Como dije anteriormente, todo eso se encuentra regulado en la Ley 1755 de 2015 y en el CEPAC. Entonces tenemos que el derecho de petición tiene una forma de presentación. No requiere tanto tecnicismo, pero sí requiere unos datos básicos para poder que sea atendido de forma correcta. Entonces tenemos que puede presentarse, como bien dije, escrito en papel, por correo electrónico o de forma verbal. En algunos casos, si es de carácter muy urgente, por vía telefónica también se puede presentar una petición. Adicionalmente, dentro de esa estructura, si es físico, por correo electrónico o como ya bien lo dije, debe estar claramente identificado el peticionario. Esto es, que debe incluir en él todos sus datos personales de contacto, como nombre, número de cédula, dirección de notificación, que es muy importante, correo electrónico. ¿Para qué? Para poder obtener una respuesta oportuna y la autoridad o la entidad pueda comunicarse con él haciéndole saber su respuesta. También dentro de esa estructura de petición debe estar claro el objeto de la petición, qué busca con la petición, qué necesita, cuál es lo que está pidiendo. Puede tratarse de una solicitud de información, una queja, una sugerencia o una petición que solicite algo. Cuanto más claro y preciso sea el objeto, más fácil será para la autoridad resolver la solicitud de forma adecuada.
También es importante realizar una descripción detallada de todos los hechos. ¿Por qué? Porque le va a permitir a la autoridad entender lo que requiere con la petición. Adicionalmente, ya en la parte final, ya cuando ya haya estructurado absolutamente todo el objeto, la solicitud y la identificación, debe estar con la fecha respectiva y debe estar debidamente firmado en ciertos casos, porque si es vía correo electrónico no se requiere firma, solamente pues la identificación o el nombre de la persona que esté solicitándolo. Entonces, si esa solicitud está bien formulada, es clara, la entidad correspondiente podrá necesariamente procesarla rápidamente y entregar la respuesta en el plazo correspondiente. Pero si es una petición que no es clara, entonces la entidad, ¿qué tiene que hacer? Devolver la petición solicitando que le aclare lo que quiere o lo que busca con ella para así. Muy buenas noches, mi nombre es Cindy Lorena Tamayo Castañeda. Actualmente estoy inscrita en la especialización de Derecho Administrativo en el curso de Procedimiento Administrativo de la UNAD. El día de hoy les vengo a hablar del acto administrativo. El acto administrativo es un acto jurídico unilateral, es la expresión de la voluntad de la administración por medio de la cual se extingue, crea o modifica una situación jurídica. Es importante mencionar los elementos con los cuales debe contar un acto administrativo, los cuales son la competencia, la formalidad, la finalidad y los motivos. Asimismo, encontramos diferentes tipos de actos administrativos. Encontramos los singulares, individuales, los de trámite, resolutorios o definitivos, simples, complejos o colectivos. Por otra parte, también es importante mencionar la presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Asimismo, también debemos tener en cuenta cuáles son las causales de revocación del acto administrativo. Entre ellos encontramos que sean contrarios a la Constitución, que no estén conformes al interés público o que genere un agravio a una o a varias personas. Del curso de procedimiento administrativo podemos concluir que nos acercó mucho más al CEPACA para tener claro cuáles son los tipos de actos administrativos que existen en Colombia, cuáles son la validez, el término de ejecutoria de los mismos, la validez que se genera a través del día en que se notifica. Antes de ello pues no tiene ningún tipo de validez. Asimismo, en la parte del resuelve de los actos administrativos debe indicarse los recursos que proceden, en este caso el de reposición, que es ante la misma entidad que profirió el acto administrativo, el de apelación, que es ante el superior jerárquico, y el de queja, que se realiza cuando no se concede el recurso de apelación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elsie Paola Pedraza, estudiante de especialización en Derecho Administrativo de la UNAD. El día de hoy voy a abordar un tema muy importante que es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el conjunto de actos y trámites que adelantan las autoridades para decidir sobre las peticiones que les son presentadas, sobre las actuaciones de los particulares en cumplimiento de un deber legal y sobre las actuaciones que inicien las autoridades de oficio de acuerdo con la ley. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en el Código de Procedimiento Administrativo en el artículo 34. Las etapas de este procedimiento administrativo son inicio de procedimiento administrativo, trámite de procedimiento administrativo, las decisiones del procedimiento administrativo y los recursos del procedimiento administrativo. En el inicio del procedimiento administrativo, en el artículo 4 de la Ley 1437, se tiene establecido que se inicia por el ejercicio del derecho fundamental de petición, ya sea por motivos de interés general o particular o con ocasión del cumplimiento de una obligación o deber legal por parte de las personas y de las mismas autoridades. Dentro del trámite de la actuación, los procedimientos administrativos se adelantarán por escrito, verbalmente o por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos pueden iniciarse
mediante escrito o por medio electrónico, solo así cuando la ley lo autorice. Solo si la ley lo autoriza. Es deber de las autoridades informar de la iniciación del proceso para el derecho de defensa. Dentro del proceso administrativo tenemos el inicio, como se habló anteriormente. Se debe determinar la competencia, se debe buscar la autoridad competente para conocer de dicho caso. Si existen terceros, también se les debe notificar. También existe una etapa probatoria y existen unas audiencias. Las autoridades podrán realizar unas audiencias con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar que el proceso se lleve con un debido proceso y que pueda haber una defensa. Siguen también la toma de la decisión, que se debe notificar a los interesados. Si los interesados no están de acuerdo con esta decisión, existen los recursos. Los interesados pueden interponer recursos como reposición o apelación para que la decisión sea revisada. En ausencia de recursos o una vez resueltas, el procedimiento administrativo se considera culminado y habilita la jurisdicción contenciosa administrativa para buscar una revisión judicial. Con esto culminaríamos el tema del procedimiento administrativo. Pasamos a hablar también del tema del silencio administrativo. También vamos a hablar el tema de la revocatoria directa. El silencio administrativo, las autoridades tienen el deber de responder las peticiones o los recursos. Si no responden en ese plazo o en ese término, se entiende que se responde de manera negativa. También existe un silencio administrativo positivo, que es taxativo, está escrito y solo es en algunos casos. Cuando la administración no responde, se entiende que la respuesta es positiva, pero solo en algunos casos. También vamos a hablar de la revocatoria directa. La revocatoria directa es un mecanismo jurídico que permite a las autoridades administrativas revocar los actos administrativos. Las causales se encuentran en el artículo 93 del CEPAC. Cuando se manifiesta la oposición con la Constitución, cuando no estén conformes con el interés colectivo o cuando afecte un agravio injustificado a una persona. Entonces, de esta manera ya culmino este tema. Muchas gracias a todos. El proceso administrativo de cobro coactivo es la facultad especial que tiene la administración que le permite cobrar por sí misma los créditos que ésta tiene a su favor, originados en multas, contribuciones y demás obligaciones que consten en el título favor ejecutivo, sin necesidad de acudir al órgano jurisdiccional. La administración actúa simultáneamente como juez y parte. El proceso de cobro coactivo es una facultad exorbitante que obedece a la necesidad de recaudar eficazmente los recursos económicos que vienen siendo el patrimonio público que legalmente le corresponden y que son indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines de las entidades del Estado. Es un desarrollo de control fiscal. El proceso administrativo sancionatorio es el mecanismo mediante el cual el Estado ejerce el poder punitivo que la Constitución y la ley le otorgan. Esto se hace a través de las entidades administrativas que determinan para llevar a cabo las funciones de inspección, control y vigilancia, para que impongan a los administrados una sanción proporcional a la acción o la omisión de los deberes o las obligaciones legales a las cuales están sometidos según en el sector en el que actúan.
El actuar de las autoridades administrativas debe fundamentarse en los principios procesales de publicidad, inmediatez, presunción de inocencia, derecho de defensa y contradicción, favorabilidad, proporcionalidad y también, no menos importante, el principio de legalidad para que las acciones de las administraciones sean válidas ante el ordenamiento jurídico y posteriormente no sea quebrantada su presunción de legalidad. La experiencia realizando estos dos trabajos, la verdad, fue llena de muchísimo aprendizaje, porque a pesar de que las cuatro, mis compañeras y yo, estuvimos o estamos actualmente, digamos, trabajando con la administración, siempre hay cosas por las que hay que aprender. En el derecho, gracias a Dios, estamos en constante aprendizaje porque todos los días salen leyes nuevas, se extinguen, derogan. Entonces, la verdad, fue de muchísimo aprendizaje y muy gratificante.